Buenas noches, estamos nuevamente en su programa A Fondo, ya lo sabe, un espacio donde reflexionamos, debatimos, analizamos los temas de la agenda local, estatal y nacional, y en esta ocasión, pues obligadamente de la agenda también internacional que nos afecta directamente, y para hablar pues de esto, pues justamente está con nosotros Javier Miembro, que es pues un amigo ya de casa y colaborador nuestro, quien bueno pues nos trae ahí datos y números para pues hablar de todos estos temas que nos están preocupando. Buenas noches, Javier. Aquí con el gusto siempre de estar contigo, con todo tu auditorio. Pues el tema de coronavirus creo que es un tema que está en la agenda mundial y es un tema que hay que entrarle, hay que analizarlo, cómo se está moviendo, porque es inminente la llegada de esta situación a México y lo estamos viendo como un tema que creo que desde el gobierno se está subestimando. Si bien es cierto, no se trata de alarmar en falso a una sociedad que a lo mejor no estamos acostumbrados a este tipo de problemas. Creo que los ejemplos que estamos viendo en países como China, como Italia, que lo comentábamos ahorita, creo que sí nos obligan a tratar el tema y a empezar a tomar medidas ya inmediatas porque es inminente la llegada del coronavirus a México y a Veracruz, ¿no? Por un lado es de entender que las autoridades sean precavidas, ¿no? Que el gobierno quiera ser precavido en los mensajes que emite, justamente para que la gente no caiga en alarma y que no veamos escenarios en donde se hacen compras de pánico, en fin, que esto además da lugar a la especulación, porque nunca faltan los vivales, ¿no? Pero tampoco se debe subestimar. Pareciera que en México, pues tanto el presidente López Obrador, como ha sucedido en Estados Unidos, y ahora se le están reprochando a Donald Trump, que también lo ha subestimado. Él, tú sabes que siempre tuitea y ha estado minimizando el tema del coronavirus. Ya hay una emergencia en varios estados en la Unión Americana por coronavirus. Ya vemos un país, Italia, declarado en cuarentena. Yo no tengo recuerdo de una situación similar, un país declarado en cuarentena. Bueno, veíamos ayer la publicación de una veracruzana en sus redes sociales que vive en Italia y que ella estaba contando su experiencia y dice que es terrible lo que están viviendo en Italia, que no pueden salir de sus casas, pero que además su propio sistema de salud, Italia, que es un país de primer mundo, está a punto del colapso, porque no es lo mismo que lleguen a atenderse 2, 3, 4 pacientes a un hospital público o privado, a una área de terapia intensiva, a que lleguen 30 de un jalón. Claro. Y bueno, yo no sé si en México tenemos la capacidad para dar respuesta a 30 pacientes que requieran atención de terapia intensiva en hospitales públicos. Bueno, privados, pues no digamos, que tú sabes que cuesta un ojo de la cara, ¿no? Una atención de este nivel. Entonces, pues no vemos que se estén tomando las acciones, y ya de por sí nuestro sistema de salud en México sabemos que es bastante precario. Además, pues desde que arrancó este gobierno ha habido un problema con el abasto de medicamentos por los cambios que se han querido implementar. Entonces, pues sí es legítimo el temor y la preocupación, ¿no? Mira, fíjate que hay un estudio de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, muy interesante, porque me fui yo al estudio del análisis de los números, de cómo se está comportando esto en base a números. Sí. Evidentemente China, que fue el país donde brota el tema del coronavirus, es el país con más gente contagiada. Estamos hablando de más de 80,000 personas, más de 80,000 chinos contagiados, donde al 9 de marzo, en un corte que hace la Universidad Johns Hopkins, hay 3,120 muertos. ¿Por qué traigo este tema? ¿Por qué traigo este dato? Porque esto es el 3.9% de la población en China que contrajo este virus, lamentablemente falleció. O sea, el 3.9% de letalidad. Que es, insisto, el país donde donde nace esto, donde más grave está la situación. De ahí viene Corea del Sur e Italia, como bien tú lo manejas. En ambos países hay prácticamente 7,500 casos detectados ya. Con una gran diferencia. En Corea del Sur, solamente el 0.7% ha muerto. O sea, 53 personas. Y en Italia, de las 7,500 personas que están con este padecimiento, ya murieron 366, el 5%. ¿De qué nos habla esto? ¿De qué nos habla? De que el virus también está mutando en base y está siendo letal en base a cuestiones del área donde está llegando. No es lo mismo países con climas cálidos, no es lo mismo países con climas fríos. O sea, está viendo otras cuestiones que hay que analizar. Pero también el sistema de salud. Y los Me imagino que Corea, por ejemplo,
Corea del Sur me imagino que está más... Tuvo a lo mejor mejor sistema de salud que el que tiene Italia, ¿no? Así es. En promedio estamos viendo que es el coronavirus ahorita en el mundo, que está prácticamente en 117 países ya se tiene dato de que hay presencia de él. Tiene una letalidad entre el 2 y el 4%. O sea, esto quiere decir que de cada 100 personas que enferman, la probabilidad de que fallezcan es nada más de 3 o 4 personas. Sí. Sin embargo, es un virus que sí se propaga y que va a llegar a México. El día de ayer en México están reportados 8 casos. Sí. Ya el día de ayer también nos comentaron que había un caso en Puebla, en una empresa de coches alemanes muy importante que hay. Ya había un caso determinado en Puebla. Entonces no estamos exentos que en cualquier momento, Natalia, en cualquier momento aquí en Veracruz, en el estado de Veracruz, vamos a tener muy probablemente el primer caso de coronavirus. Y creo que sí es importante informarle de manera adecuada a la población qué es lo que hay que hacer, sin alarmar, pero sí dándole la importancia que requiere este virus, ¿no? Ahora, lo que también dicen los datos hasta el momento, la estadística también señala que esta tasa de mortandad es más alta en personas que rebasan los 50 años y que tienen enfermedades que puede ser un cáncer. Curiosamente, gente que padece de presión arterial, hipertensos, los afecta particularmente, gente con enfermedades del corazón y bueno, con diabetes. Entonces, sí habría que poner especial cuidado en las personas que tienen estas condiciones preexistentes, ¿no? Hay otro dato de la misma universidad de la que hago mención, donde hay 117,000 casos más o menos en todo el mundo detectados. El 56% ya está saliendo, o sea, entró, le dio el virus, el 56% de esta gente ya está prácticamente sana al día de hoy. El 40% está en periodo de enfermedad aún. Sí. De este 56 y este 40 nos sobra un 3.5% que es las personas que fallecieron, o sea, del tema de letalidad que hablamos, del 3.5 a nivel mundial. Entonces, es otro tema. El 60% de la gente se está curando. Es otro tema que también hay que dejarlo muy en claro. ¿Cómo es que se está curando? Siguiendo todas aquellas estrategias de seguridad impuestas por los países, en donde tienen un sistema de salud fuerte, donde tienen un sistema de salud con una cuestión de comunicación muy efectiva, donde le están diciendo a la gente: aguas, no estornuden, lávense las manos, traten de comportarse de tal o cual forma, no asistan, están cancelando sus partidos de fútbol, están cancelando concentraciones masivas de gente, le están diciendo a la gente muchas situaciones que a lo mejor no son de alarma, pero que eso está ayudando a que los países controlen y tengan prácticamente 60% de recuperación a aquellas personas que les ha dado este virus, ¿no? Y bueno, de momento pues hay una cuarentena en todo un país, en Italia. Sabemos y por ahí hay versiones en el sentido de que se pudiera estar haciendo lo mismo en Inglaterra en unas 2 semanas, en la medida en la que vayan viendo cómo avanza la enfermedad. Y bueno, pues también en Francia. En fin, yo no sé si llegaremos al punto en el que en México pues se llegue a decretar una situación así, tal vez por nuestro clima. Y conforme pues va avanzando, bueno, ya vamos a entrar a la primavera, en fin, pudiera bajar la incidencia o el riesgo. Es que fíjate, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, que son climas un poco más fríos, porque están en el norte del continente, hay en Estados Unidos 761 casos y en Canadá 77 casos. Y en México nada más hay 8, o sea, seguimos viendo un comportamiento ilógico del virus. O sea, hay los propios especialistas reconocen que no tienen todavía información suficiente como para prever cuál va a ser el avance de la enfermedad, ¿no? No, todavía no se tienen los patrones bien definidos, ¿no? Costa Rica, Perú, Panamá y México son países que tienen entre 8 y 9 casos al día de hoy, y son países que están pues en espera de ver si esto se propaga, que la Organización Mundial de Salud ya lo calificó, lo comentamos como una pandemia, o están viendo a ver qué va a pasar, ¿no? Yo creo que México no está por demás, no ser alarmistas, pero sí creo que hay que tener una estrategia, sobre todo, Natalia, una estrategia de comunicación. O sea, yo veo al gobierno, al Secretario de Salud, yo no veo hoy al Secretario de Salud saliendo a medios para empezar campañas de prevención. No vemos campañas, al aire no hay campañas. Seguimos viendo la mañanera del señor presidente, seguimos viendo los comunicados o los boletines de prensa muy cuadrados del gobierno, tanto federal como estatal, pero no vemos a la Secretaría de Salud, al Secretario de Salud, que ahorita de repente hasta ni el nombre se nos viene a la mente del personaje tan bajo que es públicamente hablando, no sale, ¿no? De bajo perfil, pero no lo vemos en una campaña donde, señores, si bien es
cierto, esto probablemente a México no le afectare, como dice el gobierno, de una manera tan fuerte, bueno, sí, promoviendo una campaña por medios de comunicación donde a la gente se le diga lo que es y la gente pues le demos herramientas también para cubrir un poco la posibilidad de que este virus va a llegar, porque nos va a llegar, ¿no? En principio, bueno, pues las recomendaciones son pues lavarse las manos constantemente. Así es. Y pues en caso de estornudar, bueno, pues hacerlo como ya lo hicimos alguna vez cuando se dio pues también este brote de H1N1, lo recordarás, durante el gobierno de Calderón. Entonces, bueno, ya nosotros ya estamos instruidos en esta materia, quizá las nuevas generaciones no, nos acostumbramos todos al uso del gel antibacterial, que ahora escuchaba que decían que no servía para este caso, pero bueno, no está de más, lavarse bien las manos, en fin, evitar estar en lugares con amplias concentraciones, en fin, nosotros ya tenemos una experiencia en ese sentido, ¿no? Otro dato que creo que vale la pena resaltar, Natalia, es los síntomas. Como tal, este virus presenta síntomas que se pudieran confundir con alguna otra enfermedad o con un simple catarro. Entonces yo creo que sí es importante dejar muy bien claro que los síntomas son muy claros. Es fiebre, dolor de cabeza, fatiga, tos seca y sequedad. Esos son 5 síntomas de los cuales probablemente el cuadro se esté desarrollando, ¿no? Vamos, en México somos mucho de que pues la gripa, la tosecita, vamos, eso no quisiera decir que ya toda la gente está en esa situación, pero sí, si hay fiebre, si hay dolor de cabeza, fatiga, tos seca o sequedad, creo que sí, inmediatamente pues acudir con algún médico de confianza, con alguna institución de salud pública para estar atentos de que esto no vaya Aquí la otra gran pregunta es si existen los reactivos. Si el sector salud los tiene o los tiene en cantidad suficiente, ¿no? Para detectar, o sea, las pruebas, ¿no? Para decir efectivamente si se trata o no se trata. Pues yo creo que es una muy buena pregunta, Natalia. Yo me aventuro a decir que no. Si no hay vacunas para los recién nacidos en salud, no hay vacunas, pues yo creo que difícilmente va a haber reactivos para diagnosticar esto. Sin embargo, sí creo que está en la responsabilidad de cada quien, de cada ciudadano, tener muy muy presentes estos síntomas, porque pues más allá de culpar ahorita al gobierno, él nos va a pegar a nosotros como seres humanos. Entonces creo que sí es importante. Que también se ha dicho que parte de este extraño comportamiento de esta enfermedad es que también hay gente que es portadora y es asintomática. Y eso, híjole, pues ya también nos plantea un escenario más difícil. Pero bueno, ahora esto necesariamente tiene repercusiones ya económicas. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Al mejor internet solo para las mejores empresas. Internet seguro administrado por fibra óptica de Metrocable. Ahora con redundancia. Contamos con el mejor internet dedicado y con la mayor disponibilidad del mercado al alcance de tu negocio. Non-Stop Internet. Incluye 2 enlaces de internet activos por ruta diferente, Wi-Fi de última generación y firewall administrado, que lo hacen el internet más estable y seguro nunca antes visto. ¿Necesitas más razones para cambiar tu empresa Metrocable? Cámbiate ya. Hasta 10 megas de velocidad y telefonía fija ilimitada por solo 150 pesos al mes. Megacable es inigualable. Bienvenidos a la década de la innovación. Este es el momento de crecer con Hola, expertos en tecnologías de la información y servicios administrados. Con más de 30 años de experiencia, certificaciones y el equipo más capacitado, lograremos llevar a tu empresa más allá de la nube, haciéndola más competitiva, eficiente y segura. Tenemos las soluciones para conectar a tu compañía con lo mejor del futuro, porque el crecimiento de tu empresa es tu crecimiento. Únete a la innovación con Hola. Llega TV Cortos a Megacable. Disfruta en pocos minutos la mayor selección de historias cortas de Latinoamérica y el mundo. En HD, todos los géneros, programación galardonada y los mejores actores. Pasión, emociones y grandes historias. TV Cortos, ahora disponible en exclusiva por Megacable.
otro de los temas de la agenda, pues en esta ocasión nacional e internacional con Javier Miembro, y pues estamos hablando del tema obligado del coronavirus, y traías un dato interesante. Vamos a hablar ahorita de los efectos de esta enfermedad que está teniendo en la economía global, pero tenías un dato interesante de cómo está en la agenda nacional el tema, ¿no? Según Google News, el coronavirus es ahorita la enfermedad que más menciones tiene en la red. Es increíble. Por ejemplo, las enfermedades respiratorias tienen 56 millones de menciones en la red. El HIV, el SIDA, tiene 40 millones de menciones en la red. Enfermedades como el ébola tienen 11 millones de menciones en la red. El coronavirus al día 9 de marzo tiene 1.1 billones de menciones en la red. O sea, es impresionante el tema en todas las redes sociales, en toda la web. La gente está hablando muchísimo de este tema, y aquí yo te resumo dos cosas. Primero, qué bueno, porque es la alerta de que esto la gente esté informada, pero me preocupa una segunda parte, que es que esta información sea verdadera, sea fidedigna, que con datos se le enfrente. Que es lo que la gente está diciendo. Tanta información en la red, imagínate 1.1 billones de menciones del coronavirus en la red. Si esa información no lleva sustento, también creo que podemos caer en un error de consecuencias muy graves. Pero sí, es un dato destacable, ¿no? El coronavirus yo creo que hoy por hoy va a ser la enfermedad que más veces en la red se ha mencionado. Y bueno, pues es objeto de memes y de chistes. Pues bueno, es que la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Se presta siempre para eso. Ni la muerte, yo creo que nos salvamos los mexicanos de ser un meme y ni de la peor tragedia, ni de nada. De todo. Y nosotros los mexicanos vamos a estar riéndonos y haciendo bromas. Así es. Y bueno, decíamos que esto ya tiene un impacto en la economía. Directivos de compañías de aviación muy importantes en Estados Unidos, y bueno, haciendo un cálculo prospectivo, ellos consideraban que las actividades de la industria de la aviación se van a desplomar en un 70%. En un 70%, o sea, nos podemos imaginar lo que esto significa. Ya hablan, y se me hizo muy interesante esta entrevista que vi, hablan de vuelos fantasma. Resulta que, y esta es una política de todos los aeropuertos, que las líneas aéreas pues tienen sus, sus lugares de estacionamiento a los aviones, ¿no? Les llaman slots, ¿no? Entonces, pues se los tienen que ganar y pagar por ellos, en fin, si no los usan los pierden. Entonces, ¿qué pasa con estas líneas aéreas que les están cancelando los vuelos, pero si dejan de volar pierden su espacio en el aeropuerto? Y pues si no tienes tu espacio en el aeropuerto para poner tu avión, pues no puedes volar, o sea, pierdes operatividad. Entonces, ya en Estados Unidos, por ejemplo, están haciendo lo que le llaman vuelos fantasma, o se están volando los aviones sin gente, nada más para mantener sus espacios. Esto está obligando a la industria de la aviación incluso a replantearse sus políticas en esta materia. No hemos visto todavía en México qué dice la industria nacional en materia de aviación. Seguramente va a pasar lo mismo, va a haber un desplome, y es la industria que se va a ver más afectada. Una de las que se van a ver más afectadas es la del turismo, por múltiples cancelaciones y todo, pero sobre todo se va a observar en la aviación. Aeroméxico, que es quizá la empresa de aviación más importante en nuestro país, pues ya ha empezado a enviar comunicados a sus clientes, hablándoles de medidas que van a implementar y también de flexibilidad en mover fechas de vuelos. Todavía no hablan de cancelaciones, pero esto ya también va a empezar a afectar, o sea, es otra cosa para tener en consideración. Gente que tiene vuelos planeados, boletos de avión ya pagados, planes de viaje, pues que no se sorprenda si le llega la notificación de que su vuelo fue cancelado. De hecho, yo supe ayer también ya de varios casos de gente que les empezaron a llegar notificaciones de vuelos cancelados aquí en México, por parte de Aeroméxico. Aquí empieza a jugar un papel muy importante lo que es la especulación, Natalia. Sí. ¿No? Toda aquella gente que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo burdo, tenía un viaje programado a España o Italia o a Francia, ahorita para el mes de marzo o abril,
¿no? Donde estamos viendo que hay un país que se va a declarar en cuarentena y evidentemente tiene que cerrar fronteras y va a ser incluso peligroso viajar. Entonces, toda la gente, y pongo el ejemplo burdo, que no nada más en México, en todo el mundo, tenía planes de viaje, pues claro que van a empezar a cancelar y claro que van a empezar a echar para atrás muchos planes. Así y esto les va a pegar de manera directa, empezando por las compañías de aviación. Y indirectamente se va a venir en escalada todo un mercado. La hotelería, los restaurantes. La hotelería, la empresa restaurantera, o sea, va a ser una escalada de crisis en muchas áreas donde pues sí nos va a pegar muy, muy fuerte y esperemos que las economías estén preparadas para soportar el tiempo que sea necesario, pues esta crisis, ¿no? Y que prontamente, porque tampoco nadie habla, Natalia, de cómo es que vamos a salir de el tema del coronavirus, porque estamos viendo la embestida en todos estos rubros por parte del coronavirus, pero no hemos escuchado al día de hoy, yo no he escuchado una voz en el mundo que diga, estamos trabajando ya en la vacuna contra esto, estamos logrando ya o ya dirigimos tantos millones del Fondo Mundial de algo para que los estudios nos den la cura de esto y esto lo tengamos en 3 o en 6 meses completamente controlado. Yo no veo, pareciera que los países como que siguen jugando nada más con esta especulación para reventar ciertas economías, pero yo no veo países que son potencia mundial diciendo, si no se preocupen, estamos trabajando y vamos a tener una vacuna. A ver, Estados Unidos históricamente ha llevado el liderazgo en muchos temas y no lo vemos el día de hoy. A Estados Unidos, claro, con el presidente que tienen, pues cómo, llevando el liderazgo en el tema del control del coronavirus, de la investigación, de la vacuna, de lo que sea. No lo vemos porque pues el presidente, pues no, ya sabemos que siempre minimiza todo. Bueno, se están cancelando, tú sabes que ahorita está en el proceso de elección del candidato demócrata a la presidencia y estos famosos rallies o mítines y todos los están cancelando. Trump dice que no va a cancelar, ¿no? O sea, pareciera que lo juega, ¿no? Que está haciendo un juego esto. Él vive en un universo paralelo, eso me queda claro. Así es. Entonces, sí es importante que ya exista una voz con calidad, autoridad moral, donde se nos diga también, oye, al igual que la tuberculosis, al igual que la hepatitis B, al igual que la neumonía, que el HIV, o sea, ha habido muchas situaciones en el mundo donde han llevado al ser humano y a los gobiernos a tratar de cubrirse, a tratar de inventar y descubrir las vacunas para este tipo de enfermedades, y creo que no va a ser la excepción del coronavirus. Sin embargo, creo que se están tardando. Esto me hace sospechar que tenga otro tipo de intenciones por esta situación del tema del coronavirus, pero bueno, no especulemos, esperemos que pronto realmente haya un país que saque la banderita y diga, señores, aquí está la vacuna y vamos a empezar a erradicar, porque esto también nos va a hablar de que, bueno, las finanzas y toda la economía mundial va a regresar a sus niveles normales de nueva cuenta, ¿no? Y bueno, decíamos, pues sí que hay un impacto ya en la economía y bueno, esto pareciera, fíjate, como la tormenta perfecta, porque por un lado es el coronavirus, por otro lado el desplome en el precio del petróleo y la caída de las bolsas a nivel mundial. No tengo yo tan claro la caída de las bolsas, qué tanto el factor es el coronavirus y qué tanto es lo del petróleo. Me parece que son las dos cosas que están incidiendo, justamente como decíamos, como la tormenta perfecta, ¿no? Y aquí en México pues nos pega. Mira, el tema del petróleo, que creo que nos está dando al traste directamente con la economía mexicana, viene amarrado directamente días atrás, donde Arabia Saudita rompe relaciones prácticamente con la Organización de Países Productores de Petróleo, con la OPEP. Rompe de cierta forma algún tipo de relación donde la OPEP, como sabemos, o bueno, medianamente sabemos, es la organización que se encarga de controlar de cierta forma la producción y los precios del petróleo a nivel mundial de los principales países productores de petróleo. Arabia Saudita, que es uno de los mayores, rompe ahorita momentáneamente relaciones con la OPEP y él abre el mercado, y si yo tengo la capacidad para producir muchísimo más petróleo, pero la OPEP no me deja, porque bueno, hay intereses por ahí que hemos acordado, pero ahorita yo rompo ese acuerdo y yo puedo vender como quiera y bajo mi precio, porque yo tengo tal cantidad de petróleo y tengo tal cantidad de poderlo hacer que yo puedo venderlo incluso más barato, o sea, la oferta y la demanda. Así es. Entonces Arabia Saudita pone a temblar a todo el mercado mundial del petróleo, porque él baja el precio del petróleo, entonces en automático se caen todos los mercados y los precios del petróleo. Vámonos al tema México. México para 2020 en su presupuesto dijo, el precio del petróleo vamos a tasarlo a $49 el barril, y en base a eso hace su presupuesto para 2020. ¿Qué significa esto? De cada 10 pesos que el gobierno le entra, 2 pesos o 2.5 pesos son provenientes del petróleo. O sea, el gasto del gobierno en un 20% está pensado en que va a recibir 20 pesos de Pemex.
Sí. Los otros 80 son ingresos tributarios. Sí. Pero 20 pesos de cada 100 voy a recibir de Pemex. Yo propongo y digo, bueno, Pemex me va a dar 20 pesos. ¿Qué pasa? Que ahorita Pemex, en lugar de darte 20 pesos, te va a dar nada más 10 pesos porque el barril de petróleo de $49 que lo tenía programado el gobierno federal en base a los índices mundiales, a las proyecciones mundiales, ahorita se cayó a $24, a la mitad. Sí. Derivado de este tema de Arabia Saudita con Rusia, donde dicen ellos, no, nosotros vamos a bajar el costo porque además tenemos un chorro de petróleo. Entonces, México o economías como la mexicana que dependen en un porcentaje del 20% de esta situación, pues nos está pegando muy duro, ¿no? Entonces, habrá que ver la economía, habrá que ver, yo estaba leyendo hoy en la mañana las declaraciones del secretario de Hacienda y del propio director de Pemex, las medidas que están tratando de implementar para contener un poco estos ingresos que se van a ver disminuidos, Natalia. Y la gente nos dirá, bueno, ¿y eso qué, Javier? Nosotros no consumimos petróleo. Bueno, ¿eso qué va a pasar? Que como el gobierno va a tener menos dinero, Natalia, va a tener el 10% menos de dinero que estaba pensado tener, entonces el gobierno tiene que hacer algo para ajustar su gasto. Tiene dos maneras de hacerlo. Uno, reducir su gasto, y esto quiero decir que tiene que quitarle dinero a ciertas áreas o a ciertas cosas que estaba dando, yo no sé si al sector salud, si al sector laboral, salud, imagínate. O va a tener que quitarle las becas a las personas. Tiene que ajustar su gasto porque no le va a alcanzar, no puede hacer lo que no tiene. Así es. O la segunda opción que no nos gusta a nadie. Así es. Elevar impuestos tributarios. Sí. Como ya Pemex no me da, se cayó, entonces aquí mi base tributaria, que somos todos nosotros que trabajamos y le pagamos un impuesto, pues entonces a ellos súbeles un poquito sin que se den cuenta, pues súbeles a lo mejor un poquito el tema de la luz, súbeles un poquito su ICR, súbeles un poquito su IVA, súbeles un poquito todos los impuestos que puedas, súbeselos a la clase media, la clase que tengo cautiva, para que paguen más y entonces así nivele yo mis ingresos y pueda yo darle cumplimiento a las metas que mes con mes tengo, porque hay un presupuesto 2020 que cumplir, y como yo hoy de mi bolsa se me están saliendo 10 pesos porque el petróleo no me está dando lo que yo había proyectado que me iba a dar, entonces se vuelve un tema para el gobierno preocupante. Y yo me pregunto aquí, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Va a recortar programas o va a subir impuestos? Tiene que hacer una de esas dos medidas, dolorosas ambas para los mexicanos. Ese es el tema del petróleo. Increíble. Pues vaya tema. Vaya. Y mira que le apostó López Obrador al petróleo, como no lo veíamos en los, bueno, tú sabes que siempre los gobiernos priistas le apostaron al petróleo, y vemos que viene este gobierno nuevamente con ese discurso de que el petróleo es lo que nos va a sacar adelante, y con planes de nuevas refinerías y de nuevos yacimientos. Imagínate que tu producto se te cae, el 50% del valor se le cae, y tú sigues construyendo una refinería en Dos Bocas, pensando que es el gran negocio. Sí, así es. Es lo que ya los especialistas de entrada habían dicho que no lo era. La lógica le vuelve a pegar una cachetada al gobierno federal para decirle, a ver, no, ese no es el camino. Hay que ir por otro camino, hay que ir a las energías renovables, hay que ir a otras cosas, a los coches eléctricos, hay que invertir ahí, en eso. Porque si tú le sigues apostando a darle gasolina hoy a los mexicanos barata, que hoy lo veíamos el día de ayer, lo veíamos en gasolinerías aquí en Veracruz, en la zona conurbada, para quienes nos ven fuera, a 15 pesos, 15.30 el litro de gasolina. Unas gasolinerías en la zona conurbada, cuando por regular están 18, derivado de lo mismo. Pero con eso no vas a arreglar el mundo. O sea, si hoy te ahorras 2 pesitos en gasolina, pues son muy buenos hoy. Pero el problema es que estamos hablando de un país que está invirtiendo una gran cantidad de recursos públicos en algo que se llama una refinería, cuando tu producto que hoy vendías a $49, de lunes para hoy cuesta $27. Perdiste la mitad del valor. Sí. Entonces, pues creo que no va a ser un buen negocio seguir haciendo refinerías. No, habría que replanteárselo, pero bueno, creo que a veces es un poco, pues, ¿cuál es la palabra? No quiero decir necio, pero pues ya lo dije, nuestro presidente. En fin, vamos a hacer una pausa y, bueno, pues hablaremos de otros temas también importantes de la agenda nacional y local también.
mejor internet solo para las mejores empresas. Internet seguro administrado por fibra óptica de Metrocable. Ahora con redundancia. Contamos con el mejor internet dedicado y con la mayor disponibilidad del mercado al alcance de tu negocio. Non-Stop Internet. Incluye 2 enlaces de internet activos por ruta diferente, Wi-Fi de última generación y firewall administrado, que lo hacen el internet más estable y seguro nunca antes visto. ¿Necesitas más razones para cambiar tu empresa a Metrocarrier? Cámbiate ya. Bienvenidos a la década de la innovación. Este es el momento de crecer con Hola, expertos en tecnologías de la información y servicios administrados. Con más de 30 años de experiencia, certificaciones y el equipo más capacitado, lograremos llevar a tu empresa más allá de la nube, haciéndola más competitiva, eficiente y segura. Tenemos las soluciones para conectar a tu compañía con lo mejor del futuro, porque el crecimiento de tu empresa es tu crecimiento. Únete a la innovación con Hola. Llega TV Cortos a Megacable. Disfruta en pocos minutos la mayor selección de historias cortas de Latinoamérica y el mundo. En HD, todos los géneros, programación galardonada y los mejores actores. Pasión, emociones y grandes historias. TV Cortos, ahora disponible en exclusiva por Megacable. Mega Canal. Bueno, pues aquí platicamos en el corte, mi querido Javier Niembro y yo, que pues nuestro presidente viajando en vuelos comerciales, ¿no? En líneas comerciales. Que en líneas comerciales, donde está el riesgo implícito de adquirir el coronavirus, y pues por su edad, nuestro presidente pues está en el rango de riesgo. De los más altos. De los más altos. Así entonces, es. Mayor edad, mayor pues riesgo de... nuestro presidente pues sí está en riesgo, pues digo, viajando en estos vuelos, ¿no? De adquirir la enfermedad, pero bueno. No me quiero ni imaginar, seríamos nota a nivel mundial, imagínate, primer presidente con coronavirus. Con coronavirus, ¿no? Pero y atendiéndose en el Seguro Social. Yo creo que lo tendrían directamente. No, en los hospitales, ¿sabes qué? Los presidentes por lo general se atienden en los hospitales de los militares. Sí, que la verdad ahí sí creo que sí dan muy buena atención, y tratándose del presidente, pues... Es mejor conforme a lo que estamos acostumbrados en el INC, en el ISSSTE. Obviamente la milicia tiene mejores instalaciones y mayor presupuesto, ¿no? Bueno, no, pero nuestros parabienes para el señor presidente, por supuesto. Bueno, vamos a cambiar de tema y pues esto que también ha resultado impresionante, no damos crédito a lo sucedido en este país durante esta marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, conocido también como 8M, una manifestación en las calles y en muchas ciudades del país, principalmente, bueno, en el Distrito Federal, pero en muchas ciudades como en Veracruz, una participación verdaderamente apoteósica como nunca antes la habíamos, una verdadera ejemplar marea, pues morada, hay que decirlo, que el morado es el símbolo del feminismo y de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Mira, yo por un interés propio y por los intereses muy personales, está muy atenta siempre al movimiento feminista desde hace varios años, y yo veía con tristeza cómo los 8M, mientras en otros países se realizaban unas marchas multitudinarias en Madrid, en París, incluso en países de Latinoamérica, en Buenos Aires, bueno, unas marchas multitudinarias. Yo decía, ¿por qué esto no pasa en México? ¿Por qué esto no lo vemos en México? Y luego en Veracruz, bueno, la convocatoria todavía del año pasado para la marcha del 8M, pues fue de no más de 100 personas. Y creo que en esta ocasión, pues no me atrevería yo a dar una cifra, pero por lo menos 2,000, quizá 3,000 mujeres y niñas y adolescentes. También había muchos varones participando en la marcha. Esto es algo histórico verdaderamente, y pues podemos atrevernos a hablar de una auténtica revolución que están haciendo las mujeres en México, y que los políticos, como siempre, la clase política, pues habían minimizado, pues escatimaron las dimensiones del movimiento, y hay quien dice el día de hoy que la verdadera oposición en este país, en este momento, son las mujeres. Increíblemente,
se están dando cuenta ahora que el padrón electoral en México es el 52% de mujeres. Fíjate que yo, ¿qué destaco de este movimiento tan fuerte? Primero, la organización que se tuvo. O sea, realmente hay un interés genuino en las mujeres de dejar en claro su intención, su manifestación de lo que les está pasando. Eso es lo que hay que rescatar. Dos, las marchas como tal, creo que en la gran mayoría de las plazas de este país fueron realmente ejemplares. Más allá de multitudinarias, fueron ejemplares, fueron realmente respetuosas, había señoras de la tercera edad, había mujeres, había niñas, en un marco de respeto, en un marco de nadie se insultó. Cosa contraria a lo que pasó en la Ciudad de México, y ahorita lo voy a comentar porque también hay que analizarlo y hay que ver por qué pasa esto siempre en la Ciudad de México, porque nada más es en la Ciudad de México. O sea, estos temas de violencia que se generan en estas marchas se dan nada más en la Ciudad de México, porque pasó en Puebla hace poco una marcha que hubo también de los estudiantes y fue una marcha ejemplar, no hubo ningún daño a propiedad privada a terceros, no hubo personas detenidas, no hubo mayores molestias a terceros que a lo mejor podrán decir, no me interesa tu tema, yo voy a mi casa. Bueno, pero el tema de la marcha de la Ciudad de México creo que merece un análisis aparte, porque si bien es cierto es donde más se da en número y en manifestación como tal, creo que estos grupos subversivos que se logran inmiscuir y se logran infiltrar y causan todos estos daños, tratan, y es evidente, Natalia, tratan de restarle credibilidad al movimiento, y hay que decirlo como es. La marcha como tal es algo que vive, que da certeza de lo que la mujer está solicitando, y hay grupos que están en contra de esto y están enviando ese tipo de violencia, grupos de choque, porque no se puede entender por qué no pasa eso en Puebla, por qué no pasó eso en Veracruz, por qué no pasó eso en Guanajuato, en León, porque simplemente ahí está hablando lo que sabemos, que es la intención de la mujer a ser respetada, decirnos, escúchenme, estamos sufriendo de esto, llevamos mucho tiempo haciéndolo, por favor, ya escúchenos. Y el gobierno, y creo que gran parte de la sociedad, Natalia, hoy nos damos cuenta que ese 52% de mujeres en este país son una gran mayoría, son la mayoría, y como tal, creo que no puede haber oídos sordos a este llamado, y creo que ahora el tema del 9 de marzo, que será derivado del 8 de marzo, con la convocatoria hecha desde una asociación que me parece, hasta donde tengo entendido, es de Veracruz. Es de Veracruz, así es. Creo que esta convocatoria que hacen me pareció realmente extraordinaria, Natalia. Las marchas como tal se me hicieron formidables, pero creo que lo que pasó el 9 de marzo... Un paro nacional de mujeres, un paro nacional de mujeres. ¿Quién lo hubiera pensado? Es que fue una creatividad. O sea, realmente ya estamos acostumbrados a las marchas. Cualquier cosa que nos daña en todos los grupos, vamos y marchamos, y creo que es una manera que está incluso en la Constitución y es nuestro derecho a hacerlo. Pero lo que pasó el 9 de marzo, Natalia, a mí realmente me tiene sorprendido. O sea, esa creatividad de decir, ¿saben qué? No salimos, no vamos y no nos movemos. Creo que eso sí, Natalia, puso a temblar a todo un país. Sí, claro. Y yo creo que hay que tomar muy bien lo que va a derivar de lo que pasó el 9 de marzo. O sea, el 9 de marzo nos dieron un claro ejemplo, que sin ir a la marcha, sin violencia, le quitaron el poder a estos grupos de choque, a estos grupos subversivos de desestabilizar un movimiento. Así es. Le quitaron el poder al gobierno de restarles credibilidad. Le quitaron a sus grupos antagónicos, le quitaron la posibilidad de irlos a golpear. Con el solo hecho de decidir no moverse, Natalia, creo que dieron un ejemplo. Fue de mayores repercusiones, claro, y más simbólico, claro, que la marcha misma, ¿no? Claro, entonces, y creo que el daño incluso que se ocasiona fue, porque si esto lo llevamos a un terreno, por ejemplo, financiero, el daño económico fue fuerte. Bueno, hablaba esta semana, y estuvo aquí en Veracruz, el presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, y calculaban que el costo de este Día Sin Mujeres fue de cerca de 30,000 millones de pesos. Bueno, y yo creo que muchas mujeres sí trabajaron. O sea, no fue realmente un paro tan nacional como se hubiera querido. Si realmente hubiera sido un paro de proporciones de 100% mujeres no se mueven,
estaríamos hablando de pérdidas de miles de millones de pesos. Fíjate que, como bien dices tú, muchas mujeres, yo tengo una hermana, hablé con mi hermana y me dijo, mi hermano, yo tengo que ir a trabajar porque mi responsabilidad laboral no me permite. Así es. Sí, muchas sí trabajaron porque no tenían opción. Yo quisiera, realmente, eso a mí me ha afectado, yo estoy a favor del movimiento, yo lamentablemente no puedo, pero sí despertó, y yo hablo por la cuestión de la plática que tuve con mi hermana, sí despertó en las mujeres ese sentimiento de solidaridad y de decir, ya basta. O sea, esto se tiene que arreglar, esto lo tenemos que escuchar, se tienen que escuchar sí. y eso tiene que cambiar porque no es posible. Hablamos en este mismo programa, Natalia, en entregas anteriores hemos hablado de la cantidad de feminicidios que hay en el país, la cantidad de feminicidios que hay en Veracruz, como uno de los estados donde más feminicidios hay, y esto nomás es una de las cosas que está sufriendo la mujer, que es creo que la más grave, ¿no? Cuando la matan. Pero bueno, aparte, antes de que la maten, hay otro tipo de todas las violencias, el acoso, todas las violencias que sufren las mujeres. Hay estudios que hablan de que pues prácticamente el 70% reconocen, el 70% de las mujeres reconocen que han sufrido algún tipo de violencia. Claro, son las que lo reconocen. Yo me atrevería a decir que el 100% de las mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia, ya sea en la calle caminando, ya sea en el ámbito laboral, en el propio hogar, al interior de la propia familia, de la pareja, en el transporte público, el 100%. El 100%, porque está la violencia hacia las mujeres, forma parte de la cultura. Es algo cultural. Y otra cosa, y acotación importante, sí se quiso manipular el sentido de la marcha, el sentido del paro, ¿no? Que sí tenía una intención política, que era contra el gobierno de López Obrador, el mismo López Obrador así lo quiso ver. Y hubo quien lo manejó como que era una marcha contra la violencia y contra el gobierno que no hace nada. No, fue una marcha contra un sistema, independientemente del partido político que en el gobierno, contra un sistema, lo que se llama en feminismo sistema patriarcal, que es sí el Estado, sí el gobierno, sí los partidos políticos, también el sistema de justicia, que hay un 99% de impunidad, y mira, muy a propósito de esta imagen que aparece, 99% de impunidad en los casos en las denuncias de feminicidios o de violaciones de mujeres, pero también es la escuela, también es la iglesia, también son los medios de comunicación que todos juntos pues mantienen este pacto patriarcal para mantener a la mujer en una posición de sometimiento, cumpliendo un rol donde no la dejan ser otra cosa más que esposa, cuidadora, madre, ¿no? Y donde además hay implícitamente un sentimiento de que pues los hombres tienen derechos sobre las mujeres, sobre sus cuerpos, sobre sus decisiones, sobre sus vidas. A todo esto se le denomina dentro del feminismo el sistema patriarcal. Esta marcha y este paro de mujeres fue contra ese sistema patriarcal, no fue contra un gobierno en particular, ni contra un partido político, que algunas personas pues lo quisieron manejar de esa manera, ¿no? Ahora, yo me pregunto, Natalia, porque aquí va a ser muy importante el día después, ¿qué sigue? Porque ya vimos que la voluntad hay, la denuncia ahí está. Es un gran porcentaje de mujeres que está hoy por hoy sufriendo y viviendo esta situación, y yo creo que lo más interesante va a ser el análisis que hagamos ahorita del día después. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué va a pasar? O sea, las mujeres hacia dónde van a ir, porque evidentemente en un sistema político como el que hoy está en México, con partidos políticos, creo que los partidos políticos de repente hacen oídos sordos. Sí, claro. Únicamente están buscando a la mujer cuando hay elecciones porque saben que son el 52% del padrón electoral, pero creo que estamos ante el parteaguas de que esto va a cambiar. Yo tengo varios escenarios que creo que se pueden dar. Estoy en espera nada más de ver quiénes van a tomar los estandartes de este momento tan fuerte, Natalia, porque creo que hoy están haciendo, o nació a partir del 8M y del 9M, creo que nació una gran oposición, no al gobierno como tal, no al señor presidente, no a los partidos políticos. Al sistema en general. Este sistema que ha perpetuado un sistema, como lo escuchamos en las reivindicaciones de la marcha, el sistema opresor,
En este caso, las oprimidas son las mujeres y como sucede en todas las revoluciones nunca se dan de arriba hacia abajo, se dan de abajo hacia arriba. Si las mujeres siguen esperando que el gobierno cambie, nunca lo va a hacer. El gobierno, pues la mayoría son varones, es un gobierno patriarcal, entonces la revolución tiene que venir de abajo. No, o sea, son las mujeres las que van a hacer la revolución. Y de eso están bien conscientes y quienes están más avesadas en el tema del feminismo, ¿no? Que son las mujeres las que tienen que hacer la revolución y no tienen que sentarse a esperar que el gobierno tome las decisiones, cambie las políticas, porque además el patriarcado no quiere perder estos privilegios de los que goza. O sea, es el más interesado en que la mujer siga ocupando la posición que históricamente ha tenido. Entonces, son las mujeres las que se tienen que levantar, digamos metafóricamente en armas, metafóricamente, ¿no? Y bueno, ya casi nos tenemos que ir a una pausa, pero si te parece, después de la pausa hablamos de lo que está pasando en los días posteriores a la marcha, estas movilizaciones que estamos viendo de jóvenes estudiantes, de niñas y de adolescentes. Entonces, pues vamos a una pausa y platicamos acerca de esto. Al mejor internet solo para las mejores empresas. Internet seguro administrado por fibra óptica de Metrocable. Ahora con redundancia. Contamos con el mejor internet dedicado y con la mayor disponibilidad del mercado al alcance de tu negocio. Non-Stop Internet. Incluye 2 enlaces de internet activos por ruta diferente, Wi-Fi de última generación y firewall administrado, que lo hacen el internet más estable y seguro nunca antes visto. ¿Necesitas más razones para cambiar tu empresa Metrocarrier? Cámbiate ya. Estamos iniciando una década de crecimiento y retos para las compañías en México. Hoy más que nunca, queremos trabajar contigo para proteger los datos e información de tu empresa, implementando soluciones con la última tecnología para hacerla más eficiente, rentable y confiable. En Metrocarrier tenemos el equipo, certificaciones y experiencia, no solo para enfrentar el futuro, sino para aprovecharlo con servicios competitivos y a la medida. Bienvenido a la década de tu empresa, una década con Metrocarrier. Para ti, que tienes una empresa o negocio, lo que necesitas es Megacable Empresas. Ya que con nosotros obtienes la mayor velocidad de Internet, telefonía totalmente ilimitada, facturación electrónica, tu propia página web. Lleva el control de tu contabilidad con un solo software, Kroll, y la mejor televisión. Hasta 30 megas y telefonía ilimitada por 479 pesos al mes. Megacable Empresas, tu mejor negocio. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de OXXO de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión. En Megacable ya nada es igual. Mega Canal. Atinadamente preguntaba Javier, miembro, ¿qué sigue después del 8M y ahora del 9M, que ya también lo podemos llamar? Te lo comentaba yo porque se me hace un momento tan extraordinario, o sea, sí, tan realmente lleno de esencia real. Esto no es nada, aquí no nada hay creado, aquí no hay bots, no hay manipulado, aquí no hay bots, aquí no está hay manipulado, caretas, no está movido. Las mujeres están saliendo a dar la cara. Y yo te preguntaba, Natalia, porque además conozco tu trayectoria y sé de tu intención y tu interés en este tema, no de ahorita, de años atrás. Uh-huh. Y yo te lo decía a ti, a manera de decir, ¿qué sigue, Natalia? ¿Qué sigue? Porque, ya hubo una marcha que se dio, ya hubo un día en donde las mujeres no se mueven, la gran mayoría de las mujeres en este país no se mueven, y tambalean muchas cosas de este país. ¿Y ahora qué sigue, no? Porque tampoco ha habido movimientos que de repente nacen y son muy espectaculares y se mueren. Sí. Yo espero que en ese momento no pase eso. Y yo lo estoy viendo con ejemplos que incluso ayer y antes veíamos aquí en la zona conurbada, hablamos de Veracruz, Boca del Río. Interesante, Natalia. El Cebetis, las chicas alumnas del Cebetis 79, en Boca del Río me parece que está, hicieron una movilización
espectacular. Lo que estamos viendo ahora creo que no es lo del Cebetis, esto es del Tecnológico. A ver si podemos ver lo del Cebetis. Bueno, ahorita nos ponen las imágenes. Lo ocurrido en el Cebetis antier. Me parece destacable, Natalia, un dato, y lo comentábamos. Antes, la mujer no denunciaba por el temor que ya implícitamente tenía, la vergüenza de decir, ¿cómo voy a decirle a 3 hombres que me acosaron, que alguien me tocó, ¿cómo? Porque el solo hecho de ir, no me van a creer, porque no le creían, porque le regresaban a su casa, porque decían, no venga a decirme usted esa clase de mentiras, váyase a su casa. Entonces, eso es con lo que la mujer se encontraba cuando alguna tenía el valor suficiente para ir y decirlo, porque estamos hablando de valor, Natalia. La mayoría no se atrevía, porque además había culpa y vergüenza. O sea, ser objeto de acoso o de abuso era motivo de vergüenza, de humillación, de culpa, de sentir, bueno, a lo mejor yo tuve la culpa, y la mujer se acostumbró mucho tiempo a quedarse callada, a guardárselo y pues a hacer como que no había pasado para poder vivir con ello. El día de hoy vemos una generación de niñas y de jóvenes que ya salen y le plantan la cara al agresor. Van y se lo dicen en su cara y se lo gritan. Estamos viendo las imágenes de lo que sucedió en el Cebetis 79, el día de antier, verdaderamente ejemplar. Todas las alumnas se unieron, las acompañaron sus compañeros varones y le plantaron cara a sus maestros agresores, escribieron estas pancartas, pero además con consignas muy claras, portando además el distintivo morado, que es el movimiento del feminismo. O sea, ya son jóvenes, ya con una conciencia pues digamos de género, una conciencia de género que no existía antes. Como en la lucha trabajadora se habla de conciencia de clase, aquí hablamos de conciencia de género que no se tenía antes, y que pues salen y confrontan al agresor. Hay una imagen... Esta herramienta poderosísima de poder exhibir al agresor, Natalia, creo que es algo que las mujeres están dándose cuenta. Esa arma potente de decir, te voy a exhibir, o sea, lo voy a decir. Y voy a dar tu nombre y tu cara. Te voy a publicar. En las redes sociales. Esa creo que es el gran arma. No necesitas un palo, no necesitas ir a lesionar a alguien. Necesitas decir, le voy a decir a toda la gente lo que tú me estás haciendo. Creo que a ver si tenemos la imagen. No sé si tenemos la imagen. Hay una imagen que, bueno, a mí me enchina la piel, donde están todas las chicas reunidas en el patio de esta escuela, levantando el brazo. Hacen un minuto de silencio por las víctimas de feminicidio, pero es una imagen multitudinaria. Son, no sé, 200 jóvenes, 300, hacen un mitin además, con un mensaje, además con una conciencia de género, de esta chica que está hablando ahí, y dice, las mujeres somos como el arte, y el arte no se toca, ¿no? Y además diciendo, estamos conscientes de que vinimos a este mundo para acabar con esta gente mala. O sea, ya están asumiendo, están tomando la batuta de esta lucha y lo están asumiendo como una lucha propia. Entonces, lo que tú decías, ¿se va a acabar este movimiento? No. La semilla ya está sembrada en todas estas jóvenes que ya están bien conscientes de que no pueden permitir. Mira, ahí está esa imagen que te decía, que bueno, a mí me enchina la piel, y yo lo publicaba por ahí en Twitter. Esta es la generación que va a hacer la gran revolución de las mujeres en México, y es la generación que está haciendo la revolución de las mujeres en todo el mundo. Así es. Sí, es que estamos hablando de jóvenes que tienen 14, 15, 16 años, no son mayores de edad la gran mayoría, y que son las jóvenes que dentro de 10 años o 15 años van a ser la parte financiera laboral de este país. Y yo creo que esas mujeres en unos años va a ser muy distinto, tendrá que ser muy distinto. Sin embargo, sí creo que este movimiento debe dar más, debe dar para más. Y bueno, estaremos atentos, ¿no? Atentos a seguir analizándolo, atentos a seguir viendo qué escenarios se ponen, porque te digo, yo estoy muy interesado en ver el día después. Ajá. El día después, porque esto creo que va a dar para mucho, y creo que sí es un rompimiento, va a ser un antes y un después de este 8 y 9 pasado de marzo, va a ser un antes y un después en el tema de feminicidios y en el tema feminista en México, no tengo la menor duda. Y bueno, también en el Instituto Tecnológico el día de ayer, pues se replicó esta manifestación. Es algo que estamos viendo que está sucediendo en muchos colegios, en muchas escuelas. Lo vimos también la semana pasada en bachilleres de Veracruz.
Y bueno, lo están replicando en todos los colegios. Y bueno, a mí me preocupa, esto ya lo sabíamos, era un secreto a voces que en las escuelas había acoso de parte de maestros a las alumnas, pero ya verlo de esta manera y ver que es un fenómeno que está prácticamente institucionalizado, a mí me preocupa que es algo que está verdaderamente institucionalizado y que pues no, yo no pensé que tuviera las dimensiones que tiene. O sea, sí sabíamos que había maestros que acosaban, ¿no? Hace meses hubo denuncias en la Universidad Veracruzana, ¿no? También de casos de acoso. Y bueno, pero ver que esto es generalizado. Sí, no es un tema que digas, no, eso nada más pasa en tal municipio, o en tal colonia, en tal zona escolar. No, esto lamentablemente nos estamos dando cuenta que es generalizado, o mayormente en la mayor cantidad de escuelas. Una práctica común. O sea, es la práctica común que los maestros y los compañeros acosen a las jóvenes, desde la secundaria, las prepas y las universidades. Es una práctica común, es algo sistemático, lo cual nos habla de ese sistema cultural machista, patriarcal, que ha imperado, y es lo que pues nos tiene hartas a las mujeres. Y bueno, esto necesariamente va a obligar a los hombres, y aquí también hay una gran tarea de parte de los hombres, a replantearse, a romper sus esquemas, sus paradigmas, y a replantearse cómo va a tener que ser a partir de ahora su relación con las mujeres. Yo creo que ahí radica gran parte de lo que probablemente termine o vaya a aterrice esta idea, ¿no? Mientras la educación en casa, al niño que hay en casa, no se le inculque este cambio de pensamiento, este cambio de actuar, este cambio de acción respecto de Ana, tu novia, tu vecina, tu abuelita, tu tía. Mientras no les cambiemos el chip ahí abajo, Natalia, creo que entonces estaremos hablando de un gran logro en esta sociedad, porque es ahí, así como estas jóvenes ahorita de 14, 15, 16 años están tomando una conciencia que antes, como bien tú decías, no la había. Creo que también nos toca como padres hoy al niño de 6, 8, 10 años, cambiarle el chip para decirle, oye, esto tiene que cambiar, esto no puede ser, no puedes seguir teniendo ese comportamiento porque lesionas. Entonces va a venir lo que tú comentas, la relación hombre-mujer tiene, y vamos a ver un cambio radical en esta situación. Vemos a muchos hombres enojados con el movimiento feminista porque no lo entienden. Y otros que sí lo entienden y pues saben que pues pierden pues estos privilegios. La verdad es que son privilegios de los que han gozado, ¿no? El sentir que tienes derecho sobre las decisiones, la vida, el cuerpo de las mujeres, el que es un derecho tuyo y una atribución tuya ver pasar a una mujer y gritarle una barbajanada o lo que dicen que es un piropo, ¿no? Fíjate, esta costumbre que llegas a un lugar y te sientas, ¿no? Es una costumbre de los hombres, ¿no? Y la mujer se tiene que hacer chiquita y el hombre llega y se extiende, ¿no? Invasión del espacio. ¿Por qué el hombre asume que tiene derecho al espacio y la mujer es la que se tiene que hacer chiquita? Fíjate, esos son micromachismos. Micromachismos. Todo esto tiene que cambiar, ¿no? O los chistes sexistas, ¿no? Los chistes que hacen alusión a los cuerpos de las mujeres, y lo vemos, y hay gente que lo ve tan normal y tan natural. Vemos a mujeres que lo reproducen. Esta frase, por ejemplo, el hombre llega hasta donde la mujer quiere, ¿no? O es que la mujer se tiene que dar a respetar. Sí, no, culturales. Es cultural. Y esos son micromachismos. No es cierto. A la mujer se le respeta porque se le respeta. Punto. O esto de decir, respeta a las mujeres porque piensa que podría ser tu hermana. Sí, está muy bien, podría ser tu hermana. No, pero también respétala porque la tienes que respetar. Porque es un principio básico. Son una cantidad de micromachismos con los que hay que acabar. Bárbaros. Y esto es lo que incomoda y tiene muy enojados a muchos hombres. Pero creo que las bases están dadas, Natalia, a partir de este 8 y 9 de marzo. Creo que las bases están dadas y yo creo y soy un fiel creyente de que esto va a cambiar para bien, va a cambiar para cuestiones positivas y lo celebro, Natalia. Lo celebro. Hay algunos que se niegan. Yo tengo conocidos, gente que más respeto y admiro y que me han dicho, oye, yo creo que exageran. Y yo, bueno, digo, también te respeto tu derecho a
a disentir, respeto a toda aquella gente que se sienta incluso amenazada, como tú decías, no es que vamos a perder esos privilegios que tenemos. No, yo creo que debemos de cambiar, eso tiene que cambiar, las bases están dadas, va a cambiar, esto ya no lo para nadie. Esto ya no lo para nadie, o cambian la mentalidad, porque si no se las van a ver bien duras, o sea, se las van a ver en aprietos de que los acusen de acoso, de que los exhiban, o relaciones de pareja. Ya las mujeres en las relaciones de pareja ya no están dispuestas a tolerar muchas cosas. Mira, yo creo que para allá voy en el tema de que el día después que debe de haber un cambio de legislación, Natalia. Sí. Creo que yo avisoro personalmente un cambio de legislación, porque de nada serviría si esto queda en gritos y sombrerazos, lo digo con mucho respeto por el movimiento. Creo que tiene que haber, creo que todo esto lo tienen que llevar de la mano con personas que logren llegar a cuerpos legislativos donde haya un cambio de legislación ya, y donde se empiecen a ajustar ese tipo de comportamientos para que entonces el hombre se sancione en ese tipo de conductas, porque si estamos hablando del 99% de impunidad en este tipo de casos, pues quiere decir que entonces la ley está completamente mal, ¿no? Entonces, ya se nos acabó el tiempo, pero rapidísimo comento, por ejemplo, ya legislaciones de avanzada, ya algo valiosísimo que ya hay en este país, en Veracruz ya se aprobó esta ley Olimpia, que castiga con cárcel a los que se ponen a compartir fotos de jóvenes sin ropa, ¿no? Eso ya es cárcel. Entonces, ya vamos por buen camino. Qué bueno, Natalia. Así es. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Un placer como siempre que nos acompañes. Siempre por compartir con ustedes. Y sobre todo gracias a nuestro auditorio por sintonizarnos. Tenemos ya el próximo jueves una cita para platicar más temas a fondo. Veracruz. Hoteles que cuando estás de vacaciones como si te abrazara la cama. Ándale, sí. De esa manera se convirtió mi cama en la mejor cama del mundo. Yo no lo podía creer, de verdad. Genial, ¿no? Exacto, eso es lo que pasa con la tecnología Soñare. Amigos, quédense con nosotros.